que por medio de nuestro Señor Jesucristo el día de Pentecostés derramaste con infinito amor la gracia de tu Santo Espíritu, que es fuente brotante de vida eterna. Hoy, al leer tu palabra, te pedimos humildemente, ven Espíritu Santo, guíanos y concédenos espíritu de discernimiento, sabiduría y revelación, para que podamos conocerte y vivir conforme a tu perfecta y amorosa voluntad. Amén. Qué gran gusto y muy agradecida al saber que me están acompañando una vez más en nuestro tercer capítulo de nuestro curso Las Parábolas del Evangelio. En esta ocasión vamos a hacer el análisis, el estudio y vamos a orar con 5 parábolas. La parábola de la semilla de mostaza, la parábola de la cizaña, de la levadura, del tesoro escondido y de la perla encontrada. Y así entonces, explicando un poquito la parábola de la mostaza, nosotros debemos de considerar que al igual que todas las parábolas anteriormente estudiadas y las que estudiaremos el día de hoy, esta parábola tiene significado profundo y en ocasiones una misma palabra tiene varios significados. Nosotros sabemos que la mostaza es una semilla muy conocida en tiempos de Jesús, en todo lo que era el área del Tiberíades, que era una zona húmeda en donde se favorecía su crecimiento. La semilla de mostaza también sabemos es la semilla más pequeña, casi del tamaño de la cabeza de un alfiler. Y vamos a darnos cuenta cómo en el Evangelio se refiere en alguna ocasión que no obstante que es una semilla pequeña, crece como un gran árbol. Y aquí está más bien el evangelista recurriendo a una hipérbole, que es un género literario que consiste en exagerar, en presentar de manera más extraordinaria, exagerada, una realidad. ¿Para qué? Para hacer notar la importancia de lo que se quiere comunicar o enseñar. Y así entonces es que dice que la semilla de mostaza crece y se convierte en un gran árbol en el que las aves se posan y hacen sus nidos o anidan en ellas. En realidad nosotros sabemos que la mostaza no es un árbol, más bien es un arbusto que sí, efectivamente crece bastante considerando lo pequeña que fue en origen su semilla, y logra alcanzar hasta 4 metros de altura y su base se hace troncosa, pero no por eso pues es un árbol. Y así entonces esta parábola viene a ser al mismo tiempo el mensaje, la enseñanza que nos da nuestro Señor Jesucristo al señalarnos que el reino de Dios es como una semilla de mostaza, discreta, pequeña, pero que crece y que da frutos y que al final tiene una gran recompensa. La veremos con más detenimiento cuando estudiemos material que les proyectaré en pantalla. Después, la parábola de la cizaña más bien debería llamarse la parábola de la cizaña y el trigo, porque se refieren a estas dos plantas que son diferentes, entendiendo que la cizaña es una planta inútil y por tanto en el Evangelio se le llama una planta mala, mientras que el trigo es una planta que da fruto, que da grano y que puede ser abundante. Y que sin embargo esta cizaña en ocasiones crece al par del trigo. Y esto no es bueno, ¿verdad? Mientras que la cizaña es mala y el trigo es bueno, pues no se puede separar porque en origen o al principio de su crecimiento estas dos plantas, la cizaña y el trigo, son muy parecidas y difícilmente se pueden diferenciar. Entonces
no se puede arrancar la cizaña cuando apenas están creciendo ambas plantas, porque se corre el riesgo de que al mezclarse una con la otra se arranque también el trigo, que es la semilla buena, y esto pues obviamente no es el deseo. Y por lo que, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, esperar con paciencia, con tolerancia, y dando a entender que en el reino de Dios, en la iglesia, ¿verdad? Hay cristianos buenos y malos cristianos, cristianos que son cizaña y cristianos que son trigo, y que sin embargo van a tener que convivir, van a tener que esperar a que se diferencien, se distingan, porque al final, ¿verdad?, vendrá el gran juicio. Es en donde ya esta parábola cobra un corte escatológico y apocalíptico, y refiere el final de los tiempos, en donde se va a separar la cizaña, o sea, aquellas personas que no fueron buenos cristianos, o que no fueron cristianos, que negaron o renegaron de la fe, se separarán y, bueno, pues serán quemados, arrojados al fuego, mientras que aquellos que supieron mantenerse como muestra de un buen fruto, de una iglesia fiel, o aquellas personas fieles, serán tomadas, serán recogidas y guardadas en el granero del Señor, entendiendo por esto el reino de Dios. Se habla de un sembrador, que es la persona de Jesús, el Hijo del Hombre. Se habla de segadores, que son los ángeles que llegarán a hacer juicio, y se habla de semillas buenas, que son la semilla de trigo, y las semillas malas, que son la cizaña. Hablando pasando pues a la parábola de la levadura, podemos decir que la levadura en el Evangelio refiere las medidas, una medida a 3 medidas, una medida que equivale a 15 kilos, mientras que 3 medidas equivaldrían a 45 kilos, los cuales, siendo mucha harina con poca levadura, va a crecer, va a fermentar, va a laudar para convertirse en algo grande. Esto nos dice que es la levadura, y así es como tenemos que ser nosotros, los creyentes, los seguidores de Cristo, crecer, ¿verdad? Y prepararnos. Mientras que también vamos a darnos cuenta que en otro momento, en el Evangelio de Marcos, se refiere que la levadura es todo lo contrario, refiriéndose a la levadura de los fariseos y del rey de Herodes, en donde se habla de la hipocresía, de la soberbia, del orgullo, la mentira, la corrupción, la malicia de los fariseos y del rey Herodes. Y entonces aquí Jesús nos previene para que no nos parezcamos a la levadura de esos fariseos, algunos sacerdotes y escribas. También podemos, recordando o mencionando la parábola del tesoro escondido, nosotros sabemos que en la antigüedad se ha sabido de tesoros que se esconden y luego son encontrados, y se reconoce su gran valor. A través de la historia lo podemos mencionar. Un ejemplo de ello, por ejemplo, sería el tesoro de Tutankamón y de algunas ciudades importantes en donde se han encontrado tesoros, que lo vamos a ver en material. Cuando se encuentra este tesoro, ¿qué se hace? ¿Verdad? Pues se valora, se cuida, se conserva, y este tesoro precisamente se refiere a ese tesoro escondido que es el reino de Dios. Y es muy parecido a la última parábola, que sería la de la perla encontrada, con la diferencia de que el tesoro escondido se encuentra, mientras que la perla encontrada se busca,
se busca esa perla de gran valor y cuando la encuentran, pues igual se deja todo, se vende todo, se prefiere esa perla encontrada que es auténtica, que es genuina, que es valiosa y que se sabe valorar sobre todo y sobre todas las cosas, conservándola, atesorándola como lo más valioso que podemos tener. Y obviamente esta perla pues también es el reino de Dios. Este sería la presentación o resumen muy general de nuestras parábolas, que a continuación entonces vamos a empezar a estudiar su material en pantalla. Y veamos entonces, refiriendo e ilustrando en pantalla la parábola de la semilla de mostaza, que nos dice: la semilla de mostaza era una semilla muy conocida en todo Palestina, en especial en la zona cálida y húmeda del Tiberíades, donde se favorecía su crecimiento. La semilla de mostaza es más pequeña que la cabeza de un alfiler y al crecer y alcanzar una altura hasta de 4 metros, su base se hace troncosa. El Evangelio, según San Marcos, muestra a un Jesús maestro y refiere esta semilla puesta en la tierra, o sea, para todos los hombres, y una vez sembrada crece más que cualquier otra hortaliza y las aves del cielo pueden anidar en sus ramas. Vemos aquí cómo en el Evangelio de Marcos refiere que es una hortaliza, mientras que el Evangelio de Mateo refiere que es un árbol. Y bueno, por su parte Lucas nos dice que el reino de Dios se asemeja a la pequeña semilla de mostaza sembrada en el jardín del sembrador. ¿Cuál es el significado de la semilla de mostaza? Como ya lo señalamos, son varios significados, vamos a irlos enumerando. Primero, la mostaza no es un árbol en realidad, sino que es un arbusto grande y frondoso para ser arbusto, por lo que los evangelistas Mateo y Lucas utilizaron la hipérbole, o sea, un género literario que se caracteriza por exagerar algo para que se comprenda la importancia que tiene lo escrito. Segundo, notaremos que los evangelistas señalan que este arbusto, al que llaman árbol, es tan frondoso que en sus ramas los pájaros se posan sobre ella en bandadas y anidan en ellas. Esto es, cuando se señala que moran en sus ramas, se refiere a la tienda, casa, hogar del pueblo de Dios restaurado. Tercero, no se sabe con exactitud en qué momento y a quiénes enseñó Jesús esta parábola. Marcos y Mateo hacen notar que Jesús enseñaba al pueblo en parábolas, pero a sus propios discípulos se los explicaba todo en secreto. Este texto cobra género midrashico al leer el Salmo 78, 1-4. El árbol en el Antiguo Testamento tiene significado especial e importante. La iglesia es ese árbol fuerte que crece y da fruto. Podemos ver al respecto a Daniel en su capítulo 4, versículos 7 al 18. En conclusión, esta parábola se refiere al reino de Dios y una de las tantas bondadosas formas de mostrar su amor al cobijar al hombre resalta el poder de lo pequeño, el proceso y tiempo necesario para lograr el fruto y la gran recompensa. Aquí nosotros nos vamos a dar cuenta que termina lo que sería con esta parábola el llamado discurso parabólico de Marcos, y vamos a continuar todavía el discurso parabólico que encontramos en Mateo. Y así entonces vamos a leer el texto bíblico de la parábola de la mostaza según Marcos, Mateo y Lucas. Marcos 3:30 decía también: ¿con qué compararemos el reino de Dios o con qué parábola la expondremos? Es como un grano de mostaza que cuando se siembra en la tierra es más pequeña que cualquier semilla que se siembra en la tierra, pero una vez sembrada crece y se hace mayor que todas las hortalizas y echa ramas, más grandes que las aves del cielo que anidan a su sombra.
Mateo 13:31. Otra parábola les propuso. El reino de los cielos es semejante a un grano de mostaza que tomó un hombre y lo sembró en su campo. Es ciertamente más pequeña que cualquier semilla, pero cuando crece es mayor que las hortalizas y se hace árbol hasta el punto que las aves del cielo vienen y anidan en sus ramas. Lucas 13:18. Decía pues, ¿a qué es semejante el reino de Dios? ¿A qué lo compararé? Es semejante a un grano de mostaza que tomó un hombre y lo puso en su huerto. Creció hasta hacerse árbol. Las aves del cielo anidaron en sus ramas. Así entonces, con esto podemos señalar el breve estudio que hicimos de esta parábola de la semilla de mostaza para pasar a nuestra siguiente parábola, que sería la parábola de la cizaña. Veamos pantalla. Esta parábola es propia de Mateo en su capítulo 13:24-30 y 13:36-43. Sería mejor llamada la parábola del trigo y la cizaña porque refiere a la cizaña y al trigo. Dice que el reino de los cielos se asemeja a un hombre que sembró buena semilla. Jesús es ese hombre sembrador. Refiere la existencia de un enemigo que mientras su gente dormía, esparció mala semilla. La cizaña es una semilla inútil, por tanto mala. Puede aparecer en un campo de trigo y al ser muy parecida, difícilmente se puede diferenciar. Los hombres cuestionaron al sembrador qué fue lo que hizo. El sembrador aclara que lo que realmente sucedió. Esta parábola es una actualidad sorprendente en la iglesia de Jesús. Hay trigo y hay cizaña. Continuando con el significado de esta parábola, debemos señalar entonces que el sembrador no permite que se arranque la cizaña porque se entremezcla con el trigo, no se sabe diferenciar. Con ello se muestra lo importante que es saber esperar, dar tiempo, ser paciente y tolerar la coexistencia simultánea y unida de lo bueno y lo malo. Aquí sí es bien importante entender esto. En este mundo que es gobernado por el príncipe de la oscuridad, del maligno, pese a que todo es de Dios, creado por Dios y para Dios, sabemos que a la caída del hombre y dada la concupiscencia, pues el mundo tiene buena cizaña, tiene mala cizaña. En la iglesia hay buenos cristianos, hay malos cristianos. Y eso no significa que aquellos que se digan o se sientan o sean el trigo, la buena semilla, puedan tener el derecho de exterminar, dañar, destruir o atacar a la mala semilla, sino que pues tenemos que aprender a ser tolerantes, a respetar y a esperar con paciencia, con prudencia, claro, también con cuidado y precaución, sabiendo que va a llegar el momento del gran juicio en donde Dios, ¿verdad?, a través de nuestro Señor Jesucristo, el justo juez, sabrá hacer el justo juicio. Dios no condena, Dios, como lo vamos a ver, da a cada quien lo que corresponde. Principio de equidad. Esa es la equidad, dar a cada cual lo que corresponde. Y así entonces, continuando, podemos decir que con el tiempo se verá la diferencia. La cizaña no da fruto, el trigo muestra sus granos, tiene mayor altura, crece más. Es entonces cuando se puede diferenciar que llegará el tiempo en el que el Hijo del Hombre, que es Jesús, enviará a sus segadores, que separarán, cortarán y quemarán primero lo malo, luego cortarán lo bueno y lo llevarán a los graneros del que sembró. Jesús siembra el reino de Dios y señala un fin. Continuemos con el significado de esta parábola.
La siega es el tiempo de cosecha, es el final de los tiempos. Esto es lo importante, el momento final en el que se reunirá y se salvará lo bueno. Jesús, paciente y amoroso, viene a bendecir, no a perder las almas de los hombres, viene a salvarlas. El hombre debe ser tolerante y benigno sin precipitarse. Todos estamos en el reino de Dios, pero no todos viven bajo el reinado de Dios, que es cosa diferente, ¿eh? Una cosa es el reino de Dios, que todos estamos en él, y otra cosa es el reinado, sujetarse, ¿verdad? A la autoridad, al designio, al principio, al ejercicio de ese reinado de Dios, ¿sí? Que son cosas diferentes y que sabemos de ver y entender, diferenciar. Y llegado el momento, Dios realizará el juicio, porque solo a Él corresponde hacerlo. Debemos darnos cuenta que Juan el Bautista refería que el hacha ya estaba puesta para acabar con el pecador, señalaba el castigo y exterminio definitivo del pecador. En cambio, con Jesús, que dijo: no he venido a salvar a justos, sino a pecadores. El que es sano no necesita médico, sino el que está enfermo. Aquí vamos a hacer notar una vez más que nuestro Señor Jesucristo, en su predicación, ¿verdad?, iba sobre todo y era más escuchada por los marginados, los pobres, los humildes, los cojos, los ciegos, lo vamos a ver, los discriminados, los que no tenían incluso la costumbre o la cultura para poder entender una parábola, pero como recurría a narraciones de la vida cotidiana de este tipo de personas, que podían ser pescadores o agricultores, pues al momento en el que les hablaba sobre estos temas que ellos entendían, la parábola se hacía entonces una gran enseñanza para ellos, y al mismo tiempo dejaba una oportunidad de reflexión, dado el misterio que en ocasiones se le retocaba a esa enseñanza característica pues de una parábola. Y entonces, pasando a nuestra siguiente lámina y continuando con el significado de esta parábola de la cizaña, debemos decir que, llegado el tiempo, Jesús quitará primero la mala hierba y la quemará, hará una depuración del mal. Luego reunirá la buena hierba para llevarla al granero, o sea, al reino de Dios. Y aquí encontramos que la alegoría o detalle de esta parábola, que viene a ser en el Evangelio la explicación que Jesús da de esta parábola, ¿verdad?, sería la siguiente. Primero, el que siembra buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino. La cizaña son los hijos del maligno. El enemigo que la sembró es el diablo. La siega es el fin del mundo y los segadores los ángeles. En conclusión, esta parábola de la cizaña es claramente escatológica y exhorta al hombre a vivir en integridad ante Dios. La parábola de la cizaña en Mateo 13:40-43 se apocalipsa al señalar: si eres malo, serás rechinar de dientes; si eres bueno, verás brillar el sol. Dios no condena, ya que en el juicio que ha de hacer nuestro Señor Jesucristo como justo juez, uno mismo se condena con sus actos. Dios actuará con equidad, dando a cada cual lo que corresponda. Así entonces vamos a dar lectura literal, bíblica, a estas parábolas según el Evangelio de Mateo.
Mateo capítulo 13, 24 y siguientes. Otra parábola les propuso diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo, pero mientras su gente dormía, vino su enemigo, sembró encima cizaña entre el trigo y se fue. Cuando brotó la hierba y produjo fruto, apareció entonces también la cizaña. Los siervos del amo se acercaron a decirle: Señor, ¿no sembraste semilla buena en tu campo? ¿Cómo es que tiene cizaña? Él les contestó: algún enemigo ha hecho esto. Dícele los siervos: ¿quieres pues que vayamos a recogerla? Díceles: no, no sea que al recoger la cizaña arranquéis a la vez el trigo. Dejad que ambos crezcan juntos hasta la siega. Y al tiempo de la siega diré a los segadores: recoged primero la cizaña y atadla en gavillas para quemarla, y el trigo recogedlo en granero. La interpretación de la parábola, según Mateo 13:36, nos dice: entonces despidió a la multitud y se fue a casa, y se le acercaron los discípulos diciendo: explícanos la parábola de la cizaña del campo. Él respondió: el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre, el campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino, las cizañas son los hijos del maligno, el enemigo que la sembró es el diablo, la siega es el fin del mundo y los segadores son los ángeles. De la misma manera, pues, que se recoge la cizaña y se quema en el fuego, así será el fin del mundo. El Hijo del Hombre enviará a sus ángeles y recogerá de su reino todos los escándalos y a los obradores de iniquidad, y los arrojará al horno de fuego. Allí será el llanto y rechinar de dientes. Entonces los justos brillarán como el sol en el reino de su Padre. El que tenga oídos, que oiga. Una vez más, en esta parábola estamos nuevamente escuchando cómo Jesús de manera reiterada recomienda, llama la atención, recuerda: el que sepa o el que tenga oídos, que oiga, y que oiga bien. Con esto hace notar la importancia de lo que está enseñando. Pasando así entonces a nuestra siguiente parábola, que es la de la levadura. Es una parábola muy pequeña. Mateo, veamos pantalla, Mateo escribe para cristianos venidos del judaísmo. Es por eso que como Mateo se está dirigiendo a los judíos, ¿verdad?, que conocen los escritos, que conocen la Torá, que conocen los profetas, entienden perfecto cuando se les habla de la levadura, cuando se les habla de cómo es que se lauda y crece, o cómo es que uno en ocasiones debe abstenerse y comer pan sin levadura. Entonces aquí la levadura, vamos a ver cómo tiene un doble significado en la parábola de Mateo, mientras que vamos a ver que en Marcos cobra una significación bien diferente. Empecemos viendo pantalla con Mateo, que, como ya dije, escribe para cristianos venidos del judaísmo. Lucas escribe para cristianos gentiles de origen griego-romano. Una medida, como ya lo señalé, son 15 litros o kilos de harina. 3 medidas equivalen a 45 litros o kilos de harina, más correctamente kilos, ¿verdad? 45 kilos de harina con poca levadura va a fermentar y a crecer para alimentar a muchas personas. Nosotros somos panes ácimos, sin levadura, en este caso del Evangelio de Mateo 13:33 y Lucas 13:20-21. Entonces somos pan sin levadura, y por eso, por nuestra naturaleza propia de concupiscencia, no crecemos, porque estamos sin Dios. En este contexto, la levadura, que es poca, significa pureza oculta, pero altamente eficaz.
Jesús llama a los pequeños, humildes, pecadores, convertidos a Dios, que como la harina con levadura van a crecer. Nota importante, distinción del contexto. En otra parábola, como lo es la de Marcos, capítulo 8:15, refiere la levadura de los fariseos y del rey Herodes, en la cual la levadura tiene muy diverso significado. Esta levadura es mala y hace ver el orgullo, soberbia, engaño, ambición, malicia, abuso e inequidad, corrupción, hipocresía e inmoralidad de los fariseos y de Herodes. Así entonces, demos lectura ahora a la cita bíblica de esta parábola según Mateos y Lucas. Veamos pantalla. Mateo 13:33. Les dijo otra parábola: el reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer y la metió en 3 medidas de harina hasta que fermentó todo. Lucas 13:20. Dijo también: ¿a quién compararé el reino de Dios? Es semejante a la levadura que tomó una mujer y la metió en 3 medidas de harina hasta que todo fermentó. Así entonces, pasando ya a nuestra parábola del tesoro escondido y de la perla encontrada, vemos que son dos parábolas muy relacionadas, muy similares, pero con algunas diferencias muy especiales, importantes, valiosas, que cabe hacer notar. Iniciemos primero con la parábola del tesoro escondido. La encontramos en Mateo, en su capítulo 13:44. Demos lectura, veamos pantalla. Históricamente sabemos que en Oriente era muy común encontrar tesoros escondidos al realizar excavaciones. Por ejemplo, el descubrimiento de la tumba de Tutankamón o la ciudad de Ugarit y sus grandes tesoros escondidos. Como una generalidad, todos acostumbramos a esconder en casa aquello que para nosotros tiene valor. Esto es bien cierto, ¿eh? Yo no creo que haya una persona que nunca jamás haya tenido o poseído algo que considera valioso, con algún valor, ¿verdad? De verdad puede ser económica o puramente sentimental, pero al igual lo atesoramos, lo guardamos, lo cuidamos, lo protegemos. ¿Y de qué manera? Escondiéndolo. ¿En dónde? En casa. Igual, a eso se refiere esta parábola de un tesoro, ¿verdad? Escondido. Ese tesoro es el reino de Dios, que está escondido. Y cuando lo encontramos, ¿verdad? La alegría es enorme, la dicha, la plenitud, la esperanza, la fe. Se ve realizada nuestra lucha con recompensa. Sentimos que hemos encontrado al fin, ¿verdad? Aquello que necesitábamos, que no buscábamos, que lo encontramos. Y aquí la parábola del tesoro escondido lo encontramos y la alegría es muy grande. Y entonces, viendo ahora esta parábola del tesoro escondido, podríamos hacer notar, ¿verdad?, 5 puntos muy importantes. Veamos pantalla. En esta parábola, el labrador, por la alegría de haber encontrado un gran tesoro, se desprende de cuanto tiene para poder comprar el campo con ese gran tesoro que se encontró. Lo anterior nos quiere enseñar a saber darnos cuenta de lo que realmente tiene valor, saber descubrir y elegir aquello que realmente es un tesoro. El reino de Dios es el verdadero tesoro y no las cosas materiales de este mundo que no tienen valor verdadero ni auténtico. Si logramos distinguir y aceptar lo anterior, no nos importará desprendernos de todo a cambio de poseer este verdadero y auténtico tesoro.
Consideramos además que nosotros, a su vez, somos el tesoro de Dios, pues Él nos ama con amor eterno, es fiel, es paciente y nos perdona. Aquí nosotros podemos ver cómo esta parábola tiene, incluso en las mismas palabras o textos, doble significado, ¿verdad? Igualmente valioso, ¿verdad? ¿Por qué? Porque para nosotros el reino de Dios que logremos encontrar, ¿verdad? Que es algo espiritual, no es algo material, es algo espiritual, es algo del alma, ¿verdad? No físico, no con valor en este plano terrestre, es un gran tesoro que vamos a saber atesorar, guardar, buscar, conservar y con gran alegría. En cambio, nos vamos a dar cuenta que el tesoro, a su vez, somos nosotros mismos para Dios, nuestro creador, el dueño de todo, el auténtico dueño, y que Él, en sus atributos de amor eterno, de fidelidad, de paciencia y de perdón infinito por esa misericordia que tiene hacia nosotros, pues nos muestra, ¿verdad?, que somos un tesoro para Él. En cambio, vamos a ver ahora la parábola de la perla. Esta parábola de la perla, muy parecida a la parábola del tesoro escondido, se diferencia, como ya señalé, y lo repito porque es importante que sepamos diferenciar que mientras que el tesoro escondido lo encontramos, ¿sí?, vas por la vida y lo encuentras. En el caso de la perla encontrada, se está buscando, estamos en esa búsqueda, en esa necesidad del reino de Dios. Y cuando lo encontramos, dejamos todo, abandonamos todo. ¿Para qué? Para poder mantenernos íntegros, para poder permanecer, vivir en el reino de Dios. Eso es lo que está diciendo en lo profundo, en lo valioso, esta parábola. Leamos pantalla. Parábola de la perla en Mateo 13, 45, 46. Es muy parecida a la parábola del tesoro escondido, pero nótese que en esta parábola de la perla, esta última se busca y se encuentra. Esta parábola tiene alusión al pensar popular de la cultura oriental. Se refiere a verdaderas perlas finas, auténticas y de gran valor, que en tiempos de Jesús así lo eran, y que por tanto eran sumamente buscadas y apreciadas, y al ser encontradas se preferían sobre todo lo demás, que eran baratijas, y a falta de valor auténtico se desprendían sin dudar. El reino de Dios es la verdadera y auténtica perla. Para estar bajo su reinado hay que desprenderse de lo que en realidad no vale nada. Con esto podemos entonces dar lectura al texto bíblico de las parábolas del tesoro y de la perla. Y así en Mateo, veamos pantalla, capítulo 13, 44 nos refiere: el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, que al encontrarlo un hombre vuelve a esconderlo, y por la alegría que le da, va, vende todo lo que tiene y compra el campo aquel. En Mateo 13:45 nos dice: también es semejante al reino de los cielos a un mercader que anda buscando perlas finas, y que al encontrar una perla de gran valor, va, vende todo lo que tiene y la compra. Con esto, nuevamente considero haber dado una explicación sencilla,
modesta, desde luego, de lo que son estas parábolas del Evangelio de Jesús. Parábolas que nos dejan una gran enseñanza, mucho que reflexionar, mucho que aprender y estoy seguro mucho que modificar en nuestro cotidiano vivir, en un proceso de búsqueda de santidad. ¿Para qué? Para poder llegar al fin al reino de los cielos. Sin más que decir, bueno, los dejo ahora en esta ocasión con el video de estas 5 parábolas estudiadas para mayor ilustración, esperando desde luego tener el honor, el gusto de que nuevamente me acompañen en nuestro próximo capítulo 4, en el que continuaremos estudiando las parábolas del Evangelio. Muchas gracias. Ebenu Shalom Aleichem. También dijo: ¿con qué vamos a comparar el reino de Dios? ¿Qué parábola nos sirve de comparación? Puede compararse con el grano de mostaza, que al sembrarlo en la tierra es la más pequeña de todas las semillas, pero que después de sembrada crece hasta convertirse en la más grande de todas las plantas y echa ramas tan grandes que aún las aves pueden poner su nido bajo su sombra. Jesús propuso otra parábola. El reino de los cielos es como un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras su gente dormía, vino su enemigo. Sembró cizaña entre el trigo y se fue. Cuando brotó la hierba y produjo fruto, apareció también la cizaña. Los siervos del amo se acercaron a decirle: Señor, ¿no sembraste semilla buena en tu campo? ¿Cómo es entonces que tiene cizaña? Un enemigo hizo esto, respondió. Dícenle los siervos: ¿quieres entonces que vayamos a recogerla? No, díceles, porque no sea que al recoger la cizaña arranquéis a la vez el trigo. Dejad que ambos crezcan juntos hasta la siega. Entonces les diré a los segadores: recoged primero la cizaña y atadla en gadillas para quemarla, y al trigo juntadlo y traedlo a mi granero. Despidió a la multitud y volvió a la casa. Sus discípulos se le acercaron diciendo: explícanos la parábola de la cizaña del campo. Él respondió: el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo. Y la buena semilla son los hijos del reino. La cizaña son los hijos del maligno. Y el enemigo que la siembra es el diablo. La siega el fin del mundo. Y los segadores son ángeles. Así como se recoge la cizaña y se quema en el fuego, así será el fin del mundo. El Hijo del Hombre enviará a sus ángeles que recogerán de su reino los escándalos y a los obradores de iniquidad. Y los arrojarán al horno de fuego donde habrá llanto y rechinar de dientes. Y los justos brillarán como el sol en el reino de su Padre. El que tenga oídos escuche. Les propuso esta otra parábola. El reino de los cielos es como levadura que tomó una mujer y la metió en 3 medidas de harina hasta que fermentó todo. El reino de los cielos es igual a un tesoro escondido en el campo, que al encontrarlo un hombre lo esconde otra vez, y por la alegría va y vende todo lo que tiene y compra el campo aquel. También el reino de los cielos es como un mercader que anda buscando perlas finas. Habiendo encontrado una de gran valor, fue y vendió todo lo que tenía y la compró.